calentar y poder medir aquí este delta T. En este sistema, después que calienta el plomo y se añade al agua, la transferencia de energía ocurre ¿en qué dirección? ¿Del plomo al agua o del agua al plomo? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿Cómo ocurre la transferencia de energía del más caliente, del mayor temperatura a menor temperatura o viceversa? Del de mayor temperatura al de menor temperatura. Siempre, eso va a ser así. El cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces, aquí había calentado el plomo y aquí el agua estaba a 22 grados Celsius. Así que cuando se deposita el plomo, hay transferencia de energía del plomo al agua y esto hace que la temperatura se eleve. Quiere decir que el calor liberado, que en términos prácticos se representa con un signo negativo para indicar que es liberado, eso es por convención, no es que el calor sea ni positivo ni negativo. Y el calor absorbido, para diferenciarlo nada más se le coloca un signo positivo, eso para indicar de dónde a dónde es la transferencia. Entonces, con esta experiencia de calentar un metal en agua y transferirlo a una masa de agua conocida y ver el cambio de temperatura, con esto podemos determinar el calor específico de un metal. Entonces, el calor Q del plomo es igual al calor cedido al agua. Si el recipiente estaba aislado, pues no, teóricamente no hubo pérdida, porque estábamos utilizando un recipiente, como habíamos dicho, cuyas paredes impiden la transferencia de calor. ¿Cómo se llama ese tipo de pared? Adiabática. Adiabática. Entonces, el calor del agua sería la masa del agua. Aquí había 50 gramos de agua en el recipiente. El calor específico del agua, que es una constante, 4,184 joules por gramo por grados Celsius. Y el delta T del agua, que vimos aquí, el final era 28,8, el inicial 22, el delta T. Eso da 1400 joules, o 1,4 por 10 a la 3, o 1,4 kilojoules, como lo queramos expresar. Y aquí entonces el signo negativo aquí marcado en rojo simplemente nos da a entender que es el calor liberado por el plomo porque era el que estaba caliente. Recuerden que eso no tiene ningún significado físico. Esto es una convención que se utiliza nada más para decir exotérmico o endotérmico. La relación es la misma, masa por calor específico por delta T. La masa del plomo que se puso a calentar, aquí estaba 150 gramos. El calor específico no lo conocemos, esa es nuestra incógnita. Y en el caso del metal, aquí estaba en agua hirviendo, o sea, estaba a 100 grados Celsius. Y aquí al final, cuando se alcanza el equilibrio térmico, este 28,8 grados Celsius es de todo el sistema. Aquí estaba el agua y estaba el plomo. Después que el plomo desprendió o liberó todo el calor, se alcanzó esta temperatura. Entonces, esta temperatura es del sistema. Así que esa temperatura final es tanto del agua como la del plomo. Eso se entiende, ¿no? Cuando usted mezcla dos cuerpos y al final alcanza el equilibrio térmico, ambos tienen la misma temperatura. Entonces, el delta T del plomo sería 28,8 menos 100 grados Celsius. La temperatura final fue la temperatura de equilibrio y la inicial era 100 grados Celsius. Entonces, cuando hace
este producto y lo divide entre Q, el calor específico del plomo queda en 0,13 Joule gramos por grado Celsius. Resumen, se puede determinar el calor específico de un metal determinando la variación o el delta T en el agua después de calentar un metal en agua en ebullición o agua hirviendo. Pregunta. Profe, Diga. ¿podría volver a repetir la parte aquí donde es el calor del plomo para lo del menos 1,4? La ecuación o la relación de partida es que el calor que libera el plomo es el que absorbe el agua. Se supone que es una igualdad, o asumimos que es una igualdad porque lo estás haciendo en un recipiente que impide que haya transferencia hacia las paredes o hacia otro lado. En pocas palabras, que haya pérdida de calor. Con el agua determinas cuánto calor fue absorbido por el agua. Ese calor que fue absorbido por el agua, el valor numérico debe ser el mismo que liberó el plomo. Le ponemos el signo negativo aquí que significa liberado. Y la masa ya la conocíamos y el delta T también, porque inicialmente el plomo estaba hirviendo a 100 grados Celsius. Al final, cuando se alcanzó el equilibrio térmico, tenía la misma temperatura del agua, así que ya tenemos delta T. Multiplicamos esto, lo dividimos acá y eso nos va a permitir encontrar el calor específico del plomo. Ok, listo, gracias. Se lee el 0,3 y la unidad de Joule con gramos menos 1 Celsius. ¿Cómo se lee eso? Esto yo creo que desde la primera semana lo dijimos. Es una forma de notación. El calor específico se expresa en Joule dividido o sobre o raya gramos grados Celsius. Si uno no quiere escribirlo dividido entre o raya o sobre, como sea que usted lo llame, decir a la menos 1 y a la menos 1 es lo mismo que escribir la raya, ¿no? Si usted dice metro por segundo, cuando usted lo escribe, usted pone metro slash segundo. Si usted no quiere escribirlo así, usted puede poner metro segundo a la menos 1. Eso significa, la menos 1 significa nada más que está en el denominador. Ok, profe. ¿Preguntas? ¿Algo más? O sea, si tú en tu casa tienes un pedazo de metal, no importa si sabe o no sabe qué es,
y usted quiere determinar el calor específico, bueno, lo único que necesitaría, claro, es el termómetro, ¿no? Usted agarra el metal, lo tira en agua hirviendo, bueno, y la balanza para saber cuál es la masa del metal. Y después en uno de esos recipientes térmicos pone una masa de agua, volumen, que es equivalente a la masa del agua, tira el metal y lee cuál es la temperatura. Y ya conociendo la masa y cuál fue el cambio de temperatura, usted podría determinar el calor específico de ese metal, ya sea que sea un metal puro o una aleación, lo que fuera. El punto aquí es que no podemos experimentalmente medir la temperatura de un sólido, o sea, no podemos agarrar el termómetro y ponérselo a un sólido. Por eso hay que calentarlo en agua. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Ya sea del diseño esto o del cálculo. Profesor, una pregunta con respecto al cálculo. En la cuarta línea, ¿qué se hizo para poder sacar el resultado de 0.13? ¿Tienes tu calculadora allí? Sí, ya estoy haciendo el cálculo. Multiplica. Primero resta 100 menos 28,8, ¿cuánto es? Menos 71.2. Ya, por 150. Me da menos 106. Ya, entonces ahora, como estás despejando C, divide 1.4 por 10 a la 3 entre 100.6. Aunque yo no creo que de 100.6, si estás multiplicando 72 por 150, no creo que sea 100.6. Da menos 10.680. 10.680. ¿Ya lo verificó la que estaba hablando? Sí, sí, profesor. ¿Ya le dio? Sí, profesor. Ok. ¿Algo más? Bueno, entiendo que el silencio cómplice es que ya no hay más dudas. ¿Ya vieron la rúbrica del portafolio? El portafolio, eh, el profesor John les va a mandar el link del Dropbox para que usted suba allí su portafolio. Profesor, Y ahí- ¿podría y ahí- repetir? ¿Ah? Isaac, se te escuchó entrecortado. ¿No escuché qué dijo? ¿Podría repetir, por favor, lo que mencionó que no que el internet? Sigo sin entender, tradúcame. Profe, es que se le escuchó Profe, entrecortado, no se es escuchó que bien. lo que Isaac dice es que vuelva a repetir lo que dijo del portafolio porque no se le escucha. O sea, me imagino que él allá en su casa no lo escuchó. Ah, pero ustedes sí me escuchan, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Profe. nada, que el portafolio hay que subirlo a Dropbox y se le va a mandar la invitación para que lo suba ahí, ¿no? Profe, ¿y hasta cuándo tenemos? ¿Hasta cuándo tenemos? Si ya ese portafolio debe estar listo, si yo se lo iba a pedir en cualquier momento. Lo único que tienen que hacer ahora es completar las rúbricas. Autoevaluarse, pues. Sí, profe, y también nos hacen falta unos laboratorios que el profe todavía no ha terminado de calificar, entonces esos los ponemos sin calificar.
Sí, O en realidad, esperamos datos. no, en realidad la calificación no importa, es el trabajo que entregaron, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Isaac Isaac ¿qué está preguntando fecha qué fecha le ponemos? ponemos. Isaac Una a preguntó, la vez, una a la vez. Isaac preguntó qué fecha debemos poner en la rúbrica. El día que la subes, pues. Ya, y además iban a preguntar. No hay más preguntas de portafolio, entonces tampoco. No, bueno, son las 11:30, pues. Entiendo que ustedes tienen clase, así que lo dejamos hasta aquí. Y con esto terminamos formalmente nuestras clases de este primer semestre. Nos veremos, Dios mediante, el día del semestral. Rey va a llorar, no puede ser. Está llorando el termómetro todavía. Así que bueno, que tengan éxitos en sus exámenes semestrales y seguiremos en contacto. Nuestra prueba es el 30 de julio, ¿no? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profe. Ok. Listo. Hasta luego, profe. Buen día. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Chao, profesor. profe. Luego, Muchas gracias. profe.